jóvenes fieles para predicar. Levántate, joven, es tiempo de luchar. Conectado a Jesús, venceremos el mal. Conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá. Prediquemos la verdad, conectados con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás. Conectados con Jesús, venceremos el mal. Conectados, 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 conectados. Hoy las modas nos oprimen, hay cadenas por doquier. Y los vicios que te atan, Cristo quiere hoy romper. Usa las redes sociales para proclamar que conectado a Jesús venceremos el mal. Conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas. Bienvenidos, buenas tardes, tengan el gusto de ser bienvenidos a su programa Conectados. Como la mayoría de los viernes los estamos haciendo cada 15 días, así que queremos decirle a todos nuestros amigos oyentes conocidos que estamos aquí hoy nuevamente y que los días viernes tenemos un tema muy especial y es el tema de la mayordomía. Hemos llevado ya a cabo 2 programas acerca de ello y hoy tenemos el tercero y para ello tenemos nuestro invitado del día de hoy, nuestro hermano Didier Ruiz. Queremos escuchar de él su saludo en este momento y ya luego seguiremos con el tema. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que se conectan y a todos los amigos a este hermoso programa dirigido por la hermana Migdonia, a quien agradezco por su invitación. Y bueno, a partir de este momento que disfrutemos de esta hora en la que vamos a estar conectados. Amén, así es, una vez conectados y conectados con la palabra de Dios y con este tema tan especial que es la mayordomía. Entonces, vamos a ir dando un breve resumen en un momento, pero vamos a dar prioridad a que cada uno comparta el link. Vamos a escuchar un tema musical y con ello, pues va usted, hermano, amigo, compartir el link para que todas las personas se agreguen allí, nos quieran hacer a lo mejor preguntas o alguna inquietud, alguna sugerencia. El tema está bastante novedoso, el tema está bastante bueno y es muy importante tenerlo en cuenta. Así que en un momento regresamos y escuchamos esta canción. Directiva Nacional.
Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entra en la página www.ipue.es y descubre. Cree en la resurrección. Cree en la vida. Cree en Jesús. La lectura recomendada de hoy es... Muy bien, hemos vuelto aquí a Conectados. Recuerden que estamos hablando de la mayordomía y los viernes tenemos nosotros la lectura recomendada. Yo quisiera recomendar el día de hoy en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, hasta el versículo 8, del 1 al 8, que dice de la siguiente manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Amén. Capítulo 16 del libro de Proverbios, del 1 al 8. Con esa lectura, entonces, queremos dar inicio a este momento acerca de la mayordomía y hablar solamente un poco de lo que se habló el programa anterior acerca de este tema. Estábamos hablando sobre el servicio de adoración a Dios, el servicio de sacrificio, el administrar nuestro tiempo que va dirigido a Dios, el tiempo que sacamos para estar en su presencia, en su palabra, el tiempo que le dedicamos a nuestra familia también, el tiempo, el sacrificio que hizo nuestro Dios en la cruz del Calvario, que nos dio todo, que nos ayudó a nosotros que estábamos perdidos y de repente nos dio una salida, estamos allí y entonces todo lo que nos ha dado, toda la posesión, todo lo que tenemos en nuestras manos, lo que nos ha dado, debemos administrarlo de una buena manera. Para ello nosotros necesitamos ciertos aspectos a tener en cuenta y sobre todo ciertas indicaciones. A raíz de la Biblia pues se ven muchas, sino que a veces uno tiene como que ir buscando poquito a poco y pues para eso está nuestro hermano Didier aquí el día de hoy, para ayudarnos con esos aspectos tan importantes como lo que es el ganar el dinero, dar el dinero, la posesión del dinero. ¿Qué hacemos nosotros con el dinero y qué podemos hacer con él? ¿Cómo administrarlo? Más o menos de eso vamos a hablar el día de hoy, hermano Didier. Amén. Bueno, nuevamente saludos a todos los oyentes de Radio IPUE. Recuerden que esta es la radio que te sintoniza con Dios y agradecido nuevamente con la hermana Migdonia por haberme invitado a este programa. Este tema que ha trazado la hermana en el programa de hoy verdaderamente tiene demasiado contenido. Diríamos que es casi imposible de pronto sacar una idea bien concreta de todo lo que la Biblia nos habla acerca de lo que es el dinero, puesto que la Biblia, estaba leyendo hace poco coincidencialmente un artículo de la revista Semana. Para todos los colombianos esta revista es muy conocida y en ese artículo decía el escritor que la Biblia se puede considerar como el manual financiero para los hombres. Es algo que me llamó mucho la atención, por esa razón me detuve a leerlo, porque titulaba de esa forma, el artículo dice la Biblia, el manual de las finanzas. Entonces, en ese artículo pude ver la siguiente información, que la palabra de Dios tiene aproximadamente más de 2.350 versículos relacionados con el dinero. Sabemos que la Biblia es un manual para todo lo que es la vida del hombre. Y hablando de la mayordomía, pues en este caso concreto del dinero, pues aquí tenemos las pautas que nosotros necesitamos para saber qué es lo que verdaderamente el hombre necesita para saber ganar y administrar su dinero. Puesto que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento utilizó este lenguaje. De hecho, 16 de las 38 parábolas que están en el Nuevo Testamento están relacionadas con las finanzas.
Así que uno se queda admirado de todas estas veces que se menciona en la Biblia. Si habláramos que esto es solo del Antiguo Testamento, no, esto es del Nuevo Testamento, en toda la Biblia, su contenido, vamos a encontrar lo que es la mayordomía del dinero. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que conocer es el principio bíblico de lo que es el dinero. Entonces, para nosotros es un bien en el que muchas veces nos detenemos y quizás nos sumergimos de una forma en la que perdemos como el horizonte de todo lo demás. Sin embargo, hay hombres y mujeres. Quiero también decir lo siguiente, porque la hermana Migdonia dijo que la semana pasada hablaron acerca de lo que era la adoración, ¿cierto? En la forma de ser del hombre. Y para hablar de las finanzas tendríamos que ir al libro de Levíticos en primer lugar, porque el libro de Levíticos es donde nosotros podemos observar todo lo relacionado con lo que es dar, antes de ganar. Porque uno debe saber, en primer lugar, casi siempre uno debe trazarse objetivos, uno debe ganar, pero ¿con qué objetivo? ¿Cierto? Yo no me voy a decir, me voy a ir a trabajar por deporte, no, porque tengo un objetivo que es cobrar. Entonces, de igual manera, cuando uno obtiene, lo primero que uno tiene que pensar es en la gratitud a Dios, que es el que da las cosas. La Biblia es muy explícita en ese aspecto y el libro de Ageo declara en el capítulo número 2, en el versículo 8, la Biblia dice: mía es el oro y mía es la plata, dijo Jehová de los ejércitos. Entonces, el oro y la plata están muy relacionados con lo que es el dinero, porque en ese entonces no existía esta figura como tal. La Biblia enseña que los hombres en un principio lo que hicieron ellos fue ofrendar a Dios de lo que tenían. Y hablando de ese, entonces, de ese enlace que hay entre la adoración que hay en el libro de los Levíticos, y que coincidencialmente los primeros 5 capítulos están dedicados a las ofrendas. De hecho, allí menciona la Biblia 5 ofrendas, que son la del holocausto, la de la oblación, o también llamada la ofrenda de los cereales. Luego está la ofrenda de la paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda de la culpa. Estas 5 ofrendas allí las explican detenidamente qué tenía que hacer el hombre para presentar estas ofrendas a Dios, y de una forma muy detallada nos muestran que las primeras 3 ofrendas, las que mencionamos, el holocausto, la oblación y la ofrenda de paz, eran unas ofrendas voluntarias, pero habían otras ofrendas que eran obligatorias. En este caso era la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, entonces es lo que, como hijo de Dios, porque creo que el principio básico de nosotros a través de estos programas es compartir la palabra de Dios. Entonces tendríamos que llamar a expertos en finanzas para que hablen de estrategias y de todas estas cosas, pero más bien nosotros como hijos de Dios saber que las finanzas en la mayordomía, o sea, en lo que Dios a nosotros nos da como administradores. Entonces, yo tengo un capital de X dinero, no, usted no tiene nada, eso usted se lo está manejando a Dios. Porque si partimos del principio básico que de Jehová es todo, ¿cierto? El salmista lo dijo en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces ya ahí abarca todo lo que hay. Si el hombre dijera, no, es que esto es mío, vámonos al origen entonces de los metales preciosos, en este caso el oro y la plata, ¿de dónde salen? En las montañas, en el interior de las montañas o en los ríos. ¿Esos ríos de quién son? ¿O quién los hizo? Todo es de Dios. Entonces vemos básicamente que la Biblia nos da ejemplos muy claros acerca de lo que es de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, pero Dios nos da una gran bendición, que es nosotros poderlo administrar. ¿De qué forma nosotros podemos administrar bien las cosas? Pues lo primero es saber estos principios que Dios estipuló, que todo lo que el hombre poseía le corresponde una parte, o debe de tributarle a Dios una parte en gratitud. Eso es lo principal. Si en una persona hay gratitud,
una persona se volca, se da con todo lo que tiene hacia alguien con quien está agradecido. Uno no sabe cómo retribuir eso que uno recibió. Entonces, si nosotros de parte de Dios hemos recibido vida, salud, bendición, sobre todo salvación, nuestra labor como hijos de Dios, lo primero es saber que lo que estamos adquiriendo es porque es un beneficio que Dios nos está prestando para que lo administremos. Si nosotros nos ponemos entonces en este plan, seguramente Dios va a hacer una obra magnífica. A mí me asombra mucho una historia en la Biblia, precisamente en el Antiguo Testamento, donde se habla diríamos, de la mayor fortuna. Y estamos hablando entonces del tiempo del rey Salomón, considerado el hombre más sabio y también más rico en aquel entonces. A él se le dio un privilegio de construir el templo, pero ese pensamiento le nació a su padre llamado David. David quiso construir el templo, pero Dios no le dio la oportunidad porque él había derramado mucha sangre y bueno, todo esto usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, pero hay una parte en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, donde seguramente nosotros podemos ver cómo eso que alcanzó este hombre llamado Salomón tenía un principio, era que había un padre que le había enseñado todas estas cosas. En este caso, David hace una oración y sale de lo profundo de su corazón reconocer a Dios sobre todas las cosas y como el dueño de todo. A partir de ahí, de ese reconocimiento y de esa gratitud que David sentía hacia Dios, Dios complació a ese pensamiento que tenía David de construir el templo y se lo permitió a Salomón. Y si usted lee la historia de cómo fue construido el templo de Salomón, si usted lo traduce a la moneda que hoy manejamos, eso se convierte en cifras astronómicas de millones, porque era todo en oro y en plata. Y si nos vamos entonces también a los ejemplos que nos muestra el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y Dios le envió a Moisés para que le construyera un lugar donde él tener comunicación con el hombre, vemos cómo el pueblo ofrendó, dio, y estamos hablando de eso, de dar. El pueblo de Dios ofrendó hasta el punto en que Dios tuvo que decirle, o Moisés decirle a los del pueblo, de que no ofrendaran más. Imagínense que eso estuviese sucediendo en la era actual, donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos. Siempre vemos los promotores de misiones y de varios comités estar requiriendo que nos pongamos de pronto al día con eso que Dios nos ha dado. Y desde el punto de vista personal, quiero decir que esto es lo que al hombre verdaderamente le va a saciar y le va a hacer feliz. Usted puede tener muchos planes y muchos proyectos en su vida, pero si Dios no es el primero dentro de todos esos planes van a fracasar. ¿Por qué digo que tiene que ser Dios el primero? Porque en el momento en que nosotros ponemos primero a Dios, en ese momento entonces se convierte en nuestra vida en un canal en el cual Dios va a derramar todas sus bendiciones por la obediencia que nosotros estamos prestando. ¿Por qué? Y en eso me quiero basar entonces lo que dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 20, bueno, a partir del 19. Dice la ley del reino en cuanto a las riquezas. Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, dice la palabra de Dios, en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y luego concluye esta parte diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, Dios y las riquezas son compatibles. Sí, siempre y cuando se encauce todo hacia Dios. Pero si usted aísla a Dios de las riquezas, eso ya se convierte entonces lo que estábamos leyendo al final de esta lectura, en dos señores.
usted no puede servir a las riquezas y servirle a Dios. Le puede servir a Dios y dentro de Dios obtener riquezas, porque ahí en ese artículo que les mencioné, se habla de un hombre que usted lo puede buscar en internet, y este hombre se convirtió en un experto en finanzas. El nombre de él es Howard Dayton. Howard Dayton, según lo alcancé a mirar, fue una persona que era experta en finanzas, pero dentro de su trabajo conoció personas que le presentaron a Jesucristo, y a partir de conocer a Jesucristo se dio cuenta de que lo que el mundo hoy en día necesita, siendo un experto en finanzas, es conocer a Dios. O sea, la solución para el mundo no es que un gran imperio o una potencia a nivel mundial le preste a otro país, haga que este país salga de la situación económica en la que está y tal. No, según lo que este hombre descubrió y vivió a través de él mismo, es que Dios es el único que puede hacer que todo esto suceda en el mundo. Cuando el hombre le dé el primer lugar a Dios, y estamos de pronto hablando acerca de las finanzas, de la administración que nosotros debemos de tener acerca de nuestros bienes, porque tener en cuenta esta parte, nosotros somos simplemente administradores. Un administrador no es un dueño. El dueño de todo es Dios. Entonces, cuando uno sabe que todo lo que uno tiene es de Dios, Dios lo bendice a uno y lo cuida y lo prospera. Entonces, en este artículo me llamó mucho esto la atención, de que la Biblia entonces se muestra como ese manual. Usted y yo pudiésemos pasar de pronto horas hablando de este tema, pero tendríamos que saber que es la palabra de Dios la que va a hacer que nosotros tengamos una prosperidad en el ámbito económico. Esto es posible, porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero en sí es bueno, pero el amor al dinero entonces se convierte como en ese obstáculo, en esa relación en la cual Dios quiere bendecirle. Nótese y miro nuevamente lo que le sucedió al rey Salomón. ¿Cuál fue el fruto de ese éxito que él tuvo y de esas riquezas que él obtuvo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Dios de este hombre? Que en ningún momento Salomón le pidió riquezas. Lo que le pidió Salomón a Dios fue sabiduría. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a pedirle a Dios que nos dé, porque claro, como le decía al principio del programa, pudiésemos llamar expertos en finanzas, personas que estén dedicadas a esta materia, de pronto un contable, un administrador en sí, y que hable de cómo usted hacer eso. Pero si lo que nos interesa es bajo la dirección de Dios, entonces yo le remito a la Biblia. La Biblia es ese manual en el cual usted y yo podemos mirar todo esto. Entonces tendríamos que hablar no solamente de las ofrendas, tendríamos también que hablar acerca de los diezmos, acerca de los votos, de todas estas cosas en las cuales la palabra de Dios nos ilustra que lo correcto es dar. Hablamos del dar. Lo más importante es dar, porque incluso como estamos haciendo referencias a todo lo que la palabra de Dios nos enseña, la Biblia dice: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces pudiésemos hablar de cómo obtener dinero. Ya para eso usted tiene que ingeniárselas, tiene que poner en uso eso que Dios le ha dado, que se llama mente, y usted hacer. Por eso unos hacen más que otros, porque ponen a funcionar más la mente. Entonces no hablemos de esas estrategias de cómo producir el dinero, sino más bien cómo emplear ese dinero. Entonces, como la Biblia habla de que lo más importante es dar, de hecho, hay cantidades de versículos donde nos muestran a Jesús o a Dios como el que da, ¿cierto? Juan 3:16 es un versículo que, a pesar de ser evangelístico, pudiese aplicarse de forma concreta también a lo que es el dar. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces ahí viene la clave: dio a su Hijo unigénito. El dar cambia la vida de otros. Dar nos regresa las bendiciones.
Lucas 6:38 puede corroborarlo usted ahí en la escritura y ver cómo la palabra de Dios nos muestra esto. También el dar nos permite acumular tesoros en los cielos y no en la tierra, que era lo que estábamos leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, a partir del 19, usted va a encontrar, dar nos permite acumular tesoros en los cielos. Entonces esto nos advierte sobre los mandamientos y el respeto del dinero, cómo debemos de administrarlo para que a nosotros nos vaya bien. Uno de ellos entonces es el de incurrir en deudas. ¿Por qué tenemos que hablar de esta parte? Porque estamos hablando con personas que tienen un previo conocimiento de Dios. Cristianos. Los cristianos, como tal, tenemos unos deberes. Romanos capítulo 12, capítulo 13, creo que en el 13 hay una parte concreta donde dice que no debáis a nadie nada, ¿cierto? Entonces, el libro de Proverbios dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Esa es otra forma de uno saber administrar, no estar debiendo, porque si uno está debiendo, le va a ir casi siempre en sus finanzas mal. Otro principio entonces que la escritura nos muestra es que los planes rápidos y fáciles de conseguir dinero no funcionan. El dinero fácil no es para nosotros. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbios 28-22. Entonces, la Biblia tiene muchos principios acerca de la economía de Dios. Recopilando todos estos versículos, usted puede ver que lo que hay que pedirle a Dios es sabiduría. Si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a dar grandes bendiciones y nos va a enseñar de qué manera nosotros podemos administrar nuestro dinero. ¿A qué horas hacemos la pausa, hermana Migdonia? Amén. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa. Vamos a decirle a todos nuestros oyentes, a todos los que están allí, compartan el link. Es un tema bastante importante e interesante porque debemos apropiarnos de lo que hemos dicho acerca de la mayordomía, de que Dios es el que nos da todo y que nosotros debemos administrar ese todo que nos ha dado. Aquí hay un implemento más, el dinero, que el dinero hay que hablar mucho de él porque debemos aprender a manejarlo y a usarlo bien. Para eso, como decía el hermano Didier, hay muchas estrategias que no se nos van a recopilar aquí, a lo mejor se darán algunos breves consejos, pero sí que es importante lo que ha dicho el hermano acerca de las deudas. Sí, cuando uno tiene deudas, no, como que no prospera, sí, porque siempre estás pagando algo y eso, entonces es algo muy habitual y muy común al día de hoy. Así que ya regresamos, vamos entonces a escuchar un tema musical y volvemos en Conectados y en Radio Pude, la radio que te sintoniza con Dios. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza. En tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más,
respirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Yo enviaré un ejército allante en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. La Directiva Nacional de Caballeros te invita a su programa Hablando entre hombres de verdad. Entre hombres de verdad. Tendremos alabanzas, testimonios y doctrina bíblica. Sintonízanos todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana. Por su radio, Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. www.ipue.es. Hay despertadores muy desagradables para levantar. Esperamos no ser uno de ellos. Todos los domingos, 8:30 de la mañana, levántate con tu programa El Despertador, aquí en Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estamos cantando? Entre tanta variedad musical, es trascendental hablar de lo realmente importante, aprender a conocer y valorar lo esencial, adorar en espíritu y verdad, cada domingo a las 20 horas, aquí en Radio Ipue. Continúa con nosotros en Radio Ipue. Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Pero tú puedes hablar y estas piedras se convertirán en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No tengas temor, Dios siempre tiene el control. Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Amén. Estamos en Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios, y estamos con este tema tan interesante como es la mayordomía y acerca del dinero. El dinero tiene mucho que ver en nuestra situación actual, porque prácticamente sin dinero no nos podemos mover. Por ejemplo, si debemos transportarnos, debemos de tener dinero. Si alguien tiene coche, pues debe de haber tenido dinero para comprarse un coche o tener ¿cómo se llama esto? El combustible para poder transportarse. Y si no, pues debes de tener un bono, debes tener un ticket, un boleto o algo para poder moverte, y con ello necesitamos el dinero. Necesitamos el dinero para poder comer, para poder comprar cosas y alimentarnos. A día de hoy es así. Antiguamente alguien cosechaba, tenía su huerta y pues de ahí comían, pero hoy en día se necesita el dinero. Ahora hemos hablado que el cristiano puede ganar el dinero de una manera que sea digna.
que sea bien, porque también hay maneras fáciles de ganar dinero que ya hemos escuchado que no son buenas y que es importante prestar atención a ello. El dinero fácil no existe, porque siempre va a haber algo que le comprometa. Entonces es necesario saber cuánto puedes invertir, cuánto puedes hacer, pero aquí lo que estamos valorando es el aspecto bíblico. ¿Qué dice nuestra Biblia? ¿Qué dice la Biblia que todos los cristianos estamos leyendo acerca de esa administración del dinero, de lo que Dios nos ha dado, esa posesión del dinero, en cuánto puede ser bueno y cuánto hasta dónde no puede serlo? Así que, hermano Didier, continuamos. Amén. Bueno, hermana Migdonia, gracias al Señor. Estamos entonces mirando este aspecto sobre lo importante que nosotros debemos de cumplir con lo que el Señor estipuló. El Señor estipuló entonces para su pueblo, que somos nosotros, su iglesia, que somos nosotros, unas normas. En el Antiguo Testamento, como explicamos al principio, después de ellos ser redimidos, allí de ser rescatados de la esclavitud en Egipto, se les lleva a un lugar donde ellos ya podían adorar. El adorar entonces no es solamente mientras uno está en la iglesia, es una conducta, es un estilo de vida que incluye todas las áreas de la vida. La adoración está involucrado también lo que es el ofrendar y el diezmar. Muchos están en contra de esto del diezmo, pero bíblicamente nosotros no podemos rechazar lo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros, ya que esta es la fuente de la bendición. Testimonios, yo creo que nos faltaría tiempo para contar en lo personal. Casi todo lo que llevo en el Evangelio está basado en testimonios de cómo Dios obra en esa área, porque es Dios el que me ha permitido que hoy en día tenga el hogar que tengo, con la familia que tengo y con todas las comodidades que hoy en día uno tiene. Algunos se preguntan y dicen, ¿este es rico o este mueve dinero por otra parte? Porque eso con un trabajo normal no se pudiera. Pero yo le puedo dar una clave de éxito para su vida y es la fidelidad a Dios. Cuando uno le es fiel a Dios, Dios entonces se encarga del resto, porque la palabra de Dios muestra a través de esta enseñanza, la mayordomía, casi siempre que se habla de ella, se muestra entonces cuando un hombre llamó a sus trabajadores y les dio unas partes y las repartió y les dijo, usted haga con esto, porque eso es lo que somos nosotros, administradores. Algunos tienen más dones y más talentos, pero lo que nosotros hayamos recibido de Dios debemos de trabajarlo. La hermana Migdonia decía una palabra clave dentro de lo que es obtener el dinero. No hay otra forma si no es a través del trabajo. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Así de radical. No hay otra forma de verlo. Usted puede obtener riquezas, usted puede obtener lo que sea, pero la fuente de bendición entonces se convierte esa en su trabajo. Por eso uno tiene que ser agradecido con el trabajo con el que Dios le ha bendecido. Usted dirá, esto no es lo que yo esperaba. Pues entonces dígale, háblelo con el Señor. Cuando usted tiene esa relación con Dios, Dios lo ubica donde usted quiere. Eso es así de fácil, porque Dios se presta para todos aquellos que están siendo fieles a Él. Cuando uno es fiel a Dios, entonces las bendiciones llegan. Y a partir de ahí, entonces, dentro de esto que estamos hablando, que es la administración de bienes, en ningún momento uno puede ser, como dice la palabra de Dios, en ningún momento uno puede ser lo que es. Hay una palabra que pues no quisiera omitirla, pero es mezquino. Cuando una persona se convierte en mezquina, esto es falta de nobleza o que escatima excesivamente, eso es lo que significa la palabra mezquino. Tiene falta de nobleza, de ser bueno en el momento de hacer algo o de escatimar excesivamente. La palabra de Dios nos muestra que nosotros no podemos ser en ese aspecto con respecto a lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque yo le preguntaría a los oyentes que ven este programa o que lo van a ver después de emitido, ¿en qué radica la ley de vida que el Señor mostró? Y es la siembra y la cosecha, ¿cierto?
Dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Entonces, el segundo libro de los Corintios, cuando Pablo le exhorta allí a los hermanos en Corinto a esto, les dice, el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Es un dato curioso, pero es la fórmula que con más precisión le va a dar resultado. Entre más da, más va a recibir. Ya a partir de ahí, usted saque sus conclusiones. Si lo quiere experimentar, yo le reto, porque ese reto yo lo recibí de parte de Dios. Cuando uno no entiende lo que es la ley del diezmo, allá en el libro de Malaquías, yo en ningún momento de la Biblia he visto a Dios retando al hombre de la forma que lo hace aquí. Venid y probadme ahora en esto, dice Jehová. ¿Cierto? Dice, venid y probadme ahora en esto, a ver si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. ¿A qué estaba haciendo referencia? A esa negligencia que el pueblo de Israel tenía frente a los diezmos. El pueblo de Israel en un momento se dejó cambiar el pensamiento que Dios les había puesto y ellos empezaron a hacer un lado. Entonces el Señor, para entender ese pasaje uno tendría que leer todo lo que estaba sucediendo alrededor de ese escenario, y era que el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud, estaba viviendo perseguido, estaba viviendo en las peores condiciones. Entonces el pueblo le reclama a Dios, Señor, ¿por qué vivimos esto? Entonces el Señor les hace una respuesta y les dice, vosotros me habéis robado. Y ellos empiezan a decir, Señor, ¿nosotros en qué te hemos robado? Y entonces les dicen los diezmos y en las ofrendas. Pero les da una oportunidad, le dice, ahora pruébenme, sean fieles en eso a ver si no pasa lo que... Le dice que si es una promesa de Dios, nosotros conociendo quién es el Señor, y por eso la base de la mayordomía es saber quién es el Señor. El Señor es Dios, nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros somos sus siervos. Entonces, probadme ahora en esto a ver si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Cierto? Llegará un momento en el que a usted, por alguna razón de la vida, le va a escasear algo. Pero en la escasez es en el momento de ver quién está con nosotros, quién es Dios para nosotros. A Eliseo en cierta ocasión, bueno, Elías o Eliseo, ya me he liado. En cierta ocasión se le presentó una mujer y le dijo, mira, mi esposo ha muerto y lo único que me ha dejado esos 2 hijos, ahora se los van a llevar, ellos son los que me sustentan, se los van a llevar porque él tenía muchas deudas. Ve el problema de tener deudas. No solamente uno lleva las consecuencias, sino la generación que está detrás de uno. ¿Cuántas personas no se ven involucrados en cosas que no tuvieron nada que ver ellos, sino sus padres? Pero entonces en esta ocasión el siervo de Dios se encuentra con esta mujer y le dice, ¿qué tiene usted? Y ella le dijo, nada, solo un poco de aceite, no tengo nada más. Dijo, bueno, pues si eso es lo que usted tiene, usted vaya a su casa y allá usted se va a poner y va a empezar a llenar vasijas que estén vacías. Entonces la clave de esas bendiciones está en la obediencia a la palabra de Dios. Esa mujer no se puso a cuestionar lo que le dijo el hombre de Dios. No sé, en ningún momento se detuvo a decir, ¿será verdad lo que me está diciendo? O no, ¿yo qué voy a conseguir? No, ella mandó a sus hijos, vayan, traigan vasijas vacías. Porque la recomendación del hombre de Dios fue, traigan vasijas vacías y no pocas. Y entonces empezó a llenar de aceite, del poquito que ella tenía. Ella dio lo que tenía, pero eso Dios se lo multiplicó. De igual manera nos va a suceder a todos nosotros. Qué bueno que en esta hora cualquier persona que nos esté escuchando haga la prueba con Dios. Obviamente no lo va a hacer porque se le estén mandando, lo va a hacer de corazón, porque ahí es donde está la clave de esto. Usted no diezma para que Dios lo bendiga, usted diezma porque Dios lo mandó a eso, y si usted es obediente, Dios lo va a bendecir. A veces se hacen las cosas con interés. Yo voy a dar, de hecho hay denominaciones, iglesias que promueven esto. Si usted quiere que el Señor le dé 1 millón, pues ofrende 100,000. Eso no es bíblico. ¿Qué pasó con la viuda? La viuda dio todo lo que tenía. ¿Y qué hizo Dios? Se encargó de lo que ella necesitaba.
Así nos puede suceder a nosotros. Nunca faltarle a Dios con lo que a Él le corresponde y lo demás, en repetidas ocasiones. Lo enseñó el Señor Jesús. Les dijo a los que estaban ahí escuchándole, les dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el dinero es un bien, como decíamos al principio del programa, que es necesario, que tenemos que trabajar para obtenerlo, pero que no nos podemos desviar o quizás detener en nuestro ciclo de vida enfocados en ese solo aspecto. Esto es algo que es compatible con todo lo demás, que todo el mundo lo necesita, que todo el mundo lo requiere, pero si el dueño de todo el oro y de toda la plata no es capaz de sustentarlo a usted, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a proveer eso que usted está pidiendo? ¿Acaso va a aparecer un hombre, un Bill Gates, que diga, no, yo voy a dar esto? A ver, ellos se mueven entre sí, dentro de sus organizaciones para promover su fama, pero vaya a ver si alguien, quizás lo haya, puede dar testimonio de que Bill Gates le sacó de su pobreza. No sé yo de hecho no conozco ningún caso, pero sí sé de alguien que nos sacó de la pobreza espiritual en la que nosotros vivíamos, que es el Señor Jesucristo. Entonces, eso viene acompañado de otras bendiciones. Usted antes se vestía mal, ahora se viste bien. Ahora la gente dice, siempre, tenemos vecinos aquí en el portal, y es que siempre vais tan elegantes, nos dicen a nosotros, a mi esposa, a mis hijas y a mí, porque claro, cuando nos ven salir, lo normal es que vayamos para la iglesia. Siempre vais tan elegantes. Antes no éramos así, antes no teníamos de pronto esa gracia que ahora tenemos, que nos miren de esa forma. Y entonces no es cuestión de apariencia, es cuestión de una vida entregada a Dios, y esa vida entregada a Dios es una vida bendecida, es una vida próspera. Así que brevemente, como les decía al principio, hubiesen muchas estrategias de las que pudiésemos hablar, hubiesen muchos aspectos que usted quisiera escuchar, pero yo le tengo que hablar es de lo que verdaderamente a nosotros como hijos de Dios nos concierne, y es lo que he dicho durante este pensamiento, que el manual de las finanzas para una vida exitosa, la palabra de Dios. Nos podemos, como les cité, hay más de 2.350 versículos alusivos a lo que es el dinero. Pero si nos ponemos a leerlos todos, ahora váyase al libro de los Proverbios, empiece por algo práctico. Eso sí se lo puedo recomendar de forma directa. Váyase al libro de los Proverbios y póngase a leerlo y vea las pautas que ahí le dan para que todo esto sea algo verdadero y una experiencia real en la vida de usted como hijo de Dios. La mayordomía de los bienes. Ya ustedes habrán escuchado acerca de la mayordomía de los talentos, acerca de la mayordomía del tiempo y de otros aspectos que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es mayordomía. ¿Por qué? Porque mayordomía es ejecutar las órdenes que recibimos. Siempre he dicho que se puede resumir la mayordomía en esto, es como un manual teórico y práctico. La teoría ya la tenemos, lo que nos falta es la práctica. Quiere ver bendecida su vida, quiere ver su vida próspera, quiere ver cómo Dios le sorprende de una forma que usted mismo se va a quedar extrañado diciendo, me lo estaba perdiendo. Y es sencillamente cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Obediencia. La mayordomía se puede traducir en obediencia. Obedezca a Dios en el aspecto financiero y luego, si en algún momento tiene la oportunidad, escribe al programa o nos cuenta, o si me ve por ahí me dice, hermano, usted tenía razón. No porque yo la tengo, sino porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que es viva y eficaz y es la que hace la obra en la vida del hombre. Entonces, agradezco a la hermana Migdonia por esta participación. No sé si habrá algo más que añadir. Bueno, hermana, ante todo agradecerle haber aceptado esa invitación para nosotros el día de hoy acerca de la mayordomía y sobre este tema tan interesante como lo es la administración del dinero, lo de ganar dinero, posesión del dinero y todo lo que tenga que ver con él. Hay un texto que sí quería valorar, un texto bíblico
o que quería decirlo aquí en 1 Timoteo 6:8 y también 9 y el 17 y el 18, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, lo que decía nuestro hermano Didier. A veces el tener ganancias ilícitas, quizás se puede uno llegar a confundir y uno dice, no, yo no estoy sobreganando dinero, pero quizás le haces un préstamo a una persona y porque la persona se tardó tanto, pues le cobras un tanto, o bueno, de alguna manera estás como obteniendo un dinero diferente que en tu conciencia te está pesando y te está diciendo no lo estás haciendo correctamente. Es posible que no te veas prosperado por ese lado. Y cuando hablamos acerca de lo que comentaba nuestro hermano Didier, el Señor hace un reto especial, eso sí que es un reto acerca de los diezmos, probadme en esto. Sobre las ofrendas, es verdad que cuando uno ofrenda de corazón y a veces uno de una manera sorprendente recibe, uno dice, he recibido una bendición de Dios, un regalo de Dios porque tengo un poco más de dinero del que pensaba que no iba a tener y para conceder aquellas cosas que pronto uno quiere. Tampoco estamos hablando de cosas excesivas, porque tener cosas excesivas realmente es únicamente como para vislumbrar, para que la gente te vea y no estamos en ello. Recordemos que estamos en una situación un poco conflictiva acerca del dinero, es lo que mueve el mundo y es algo que nos llama la atención de querer tener muchas posesiones, muchas riquezas, tener muchas cosas, pero que a la final no nos van a saciar. La mayoría de las cosas que nosotros queremos obtener es para saciarnos cuando comemos, cuando nos alimentamos, cuando queremos vestir, porque queremos satisfacer una necesidad, pero muchas veces no satisfacemos quizás nuestro ego. Aquí es donde entra súper clave la palabra de Dios y el tener la bendición de Dios, porque cuando nosotros tenemos de Dios esa bendición, esa presencia de Dios, estamos totalmente satisfechos, estamos contentos, como decía el versículo, con el sustento que Él nos da, porque Él nos va a dar lo necesario, incluso nos va a dar un poco más y nosotros vamos a estar bendecidos, contentos y tranquilos. El tema de las deudas, sí, yo también he tenido deudas y eso es bastante conflictivo para uno llegar a fin de mes o una tarjeta de crédito que te excedes un poco más y luego ya estás ahí intentando ver cómo pagas. Eso también es algo que nos ha sucedido a muchos. Es importante tenerlo en cuenta, el saber administrar lo poco que tienes, el colocar las prioridades. Y quizás aquí, sí, hermano Díaz, quisiera ya, nos vamos a tomar unos minutitos en el tema de cuáles serían las prioridades o hacer como un pequeño bosquejo de qué tener primero en cuenta para que el dinero rinda un poco más. ¿O cómo harías tú la lista de prioridad? Recibes el dinero, recibes el sueldo y entonces, ¿qué haces primero? Aparte, bueno, de apartar lo que es de Dios, ¿qué haces después? La prioridad, hermana Migdonia, va a ser siempre Dios, porque al darle el lugar que a él le corresponde, de hecho, Marcos 12:33 habla acerca del gran mandamiento. El gran mandamiento se reduce a cuatro grandes palabras y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando uno ama al Señor cumpliendo ese gran mandamiento, ¿qué hace uno con la persona que ama? Lo que le pide. Si verdaderamente uno lo ama, uno hace lo que le pide. Y él ha pedido esto, y pruébeme. Entonces uno le prueba y le dice, mire señor, aquí está lo que a usted le corresponde. Brevemente, si voy a dar ese testimonio, creo que sería ideal. Hace algunos años estábamos aquí con mis tres hijas, Estefanía, Sofía y Lucía. Y tengo un compañero de trabajo cuyo salario es equivalente al mío igual. Tiene una sola hija, no paga alquiler ni hipoteca porque ha recibido como herencia de su piso. Y entonces, llegando a fin de mes, me dijo que necesitaba dinero y yo le presté dinero, le presté 50 euros. Me dijo, tío, ¿cómo haces? Me preguntó, ¿cómo haces? Y verdaderamente
tú y yo ganamos lo mismo, pero tú tienes 3 hijas, tú pagas alquiler, tú tal y tal, tal, y mi mujer también trabaja y yo para llegar a casi a fin de mes y todavía tener algo. Entonces yo le dije, vea, la clave mía es muy sencilla. Si usted se gana 1.000 euros y yo me gano 1.000 euros, a mí me rinden más 900 con la bendición de Dios que a usted 1.000 sin la bendición de Dios. Entonces, la prioridad número uno, darle a Dios lo que le corresponde. Dios mira con agrado eso, porque cuando usted, vayámonos al Génesis, ¿qué pasó con los primeros hombres que muestra la Biblia? Se habla siempre de Caín y de Abel, ¿cierto? Que Caín mató a Abel porque tuvo envidia de que su ofrenda era mejor. Dios no miró tanto la persona, Dios miró la ofrenda. O sea, la persona en sí estaba cumpliendo. Ellos dos estaban cumpliendo porque no se puede decir que Caín desobedeció y que no presentó ofrenda. Pero la ofrenda como tal tenía un valor tan significativo que Dios la miró con agrado. A Abel, o sea, lo miró a él y a su ofrenda. Entonces, lo que yo le voy a devolver a Dios no es lo que yo le voy a dar. Yo le voy a devolver a Dios lo que a él le corresponde. Él va a mirar esto con mucho agrado y va a ver este se identifica como un verdadero hijo mío. Y a partir de ahí, que habla la Biblia, bendiciones para los hijos de Dios. Entonces, se pone entonces en un punto muy delicado la persona que está haciendo las cosas con el interés de la bendición. Siempre soy amigo de esta frase y digo, tenemos que amar más al Dios de las bendiciones que las bendiciones de ese Dios. Entonces, cuando uno ama al Dios de las bendiciones, lo demás es añadidura, como él mismo lo dijo en el Nuevo Testamento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso en lo personal es mi testimonio. Todo lo que requiera mi hogar, mi vida, a través de ese canal que tenemos nosotros, que es oración, Señor, yo le he sido fiel, necesito esto. Y todo eso llega, absolutamente todo eso llega. Lo que hoy Dios me ha permitido administrar es porque Él me lo ha concedido y espero entonces seguir cumpliendo con esa parte porque verdaderamente esto lo lleva a uno a una vida de gozo. El hombre que acumula dinero, dice la Biblia, yo leí ese texto, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Usted tiene como objetivo hacer crecer su cuenta bancaria, hágala crecer, pero ¿cuál es el beneficio? Pero si usted ese beneficio de eso lo está invirtiendo en su familia, en la iglesia, pues eso es diferente. Pero a partir de ahí, cualquiera dirá, es un pensamiento mediocre. Bueno, yo le dejo a usted con esta palabra que no es mía, sino lo que es la palabra de Dios, y ya usted saque las conclusiones. Yo me uní al reto que Dios hizo. Pruébeme y yo le pruebo y entonces Él me demuestra como el Señor que es, como ese Dios que es veraz y que cumple todas sus promesas. Amén. Y así como Él cumple todo lo que promete, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Administrar nuestro dinero y sobre todo dar lo que a Él le pertenece. Algo también importante en tener en cuenta es también los gastos, saber cuánto gastas mensualmente y esos gastos pues reducirlos o ponerlos a un lado para poder decir, bueno, me sobra esto y entonces esto puedo quizás gastarlo en algo más o tener alguna otra opción, a veces como llamamos la mayoría un capricho, pero realmente pues no, es algo que te mereces porque mereces, yo qué sé, tener un viaje, hacer un viaje de vacaciones, comprarte algo que quieras, pero siempre, siempre teniendo en cuenta de no gastar más de lo que se gana. Nuestro Señor es amplio y es poderoso, es misericordioso y sobre todo generoso. Y como decía nuestro hermano Didier, Él nos da en abundancia. A veces nosotros no lo imaginamos, no lo pensamos y no lo creemos, pero Él aparte que nos está dando vida, nos está dando el aire para respirar. Hoy en día que es tan importante lo de respirar.
Recordemos que hay una pandemia a nuestro alrededor que ocasiona muchas dificultades, sobre todo respiratorias. Hoy en día tenemos que darle gracias a Dios porque eso es un milagro y es una bendición y también es una riqueza, todas esas riquezas que nos ha dado. Y bueno, estar en la presencia del Señor, siempre, siempre confiando en su palabra. Queremos dar agradecimientos a todos los hermanos que nos están allí saludando y a todas las personas. Hermano Boris Mendevaca de allí de Teulada, el distrito 7, le mandamos un saludo, él también es fiel oyente de Radio Ipue. Allí está Rubén Gómez desde Londres, mi hermano, nos está saludando el día de hoy. Bendiciones para él y a toda su familia. Al hermano Cristian Marín, Dios les bendiga, saludos desde Victoria. Y también a Amparo Moreno, que creo que es conocía a nuestro hermano Didier desde Medellín, Colombia, hablándonos que es un tema muy interesante. Interesante es... dejamos a incógnita aquí, hermano Didier, de que aprovechen ese reto y lo hagan porque van a tener grande satisfacción y sobre todo esa bendición que el Señor quiere darnos. Simplemente es hacerlo y el Señor ya nos lo está dando. Así que queremos dar por finalizado este programa. Hermano Didier, denos su saludo de despedida en este momento. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que se han conectado al programa de Conectados a través de Radio Ipue. Y muy agradecido con la directora del programa, la hermana Migdonia, a quien le agradezco por la invitación. Amén, hermano Díaz, nuevamente muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, por habernos ayudado con este tema, por habernos dado ese conocimiento que Dios le ha permitido y también ese testimonio. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y que día a día se están involucrando en Radio Ipue, porque hay bastantes temas. Recuerdan, a las 8 de la tarde hay un tema los días viernes de una charla entre pastores y también el día domingo. El programa de El Despertador es a las 8 de la mañana. Lo tenemos ahora a las 8 de la mañana para que usted también se active allí y esté escuchando. Tenemos temas muy interesantes, todo es relacionado con la palabra de Dios. Necesitamos presencia de Dios en este tiempo, así que aprovechémoslo. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos el poder administrar bien nuestro dinero. Si necesitas cómo hacerlo, busca en la palabra de Dios. Recuerda que hay un montón, hermano Díaz. ¿Cuántos eran? 1000 y pico de versículos que hablan acerca del dinero, así que recordémoslos y busquémoslo. 2350. 2350, amén, 2350, sí. Así que miremos que hay bastantes versículos que nos pueden ayudar en nuestra economía y en nuestra economía espiritual que realmente Dios da en abundancia. Aprovechemos buscar de su presencia, llenarnos de él para ser bendecidos muchísimo más. Así que bendiciones para todos. Les esperamos el próximo lunes y el próximo Conectados del día viernes, que seguimos con la mayordomía. Dios me los bendiga a todos y le bendiga, hermano Didier, a toda su familia. Y recuerden, ser ejemplo y ejemplo del bueno, porque hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Los vicios que te atan, Cristo quiere hoy romper. Usa las redes sociales para proclamar que conectado a Jesús venceremos el mal. Conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas, el mal se irá. Prediquemos la verdad, conectados con Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, conectados con Jesús, las murallas caerán, las cadenas son rotas.